Todos hemos escuchado Proverbios 1:7. El temor es el principio de la sabiduría. Temor. Una sola palabra, dos tipos de amor muy distintos. Pues nuestra hermana Rachel nos va a explicar este concepto tan fundamental en el libro de los Proverbios. dos, dos formas. Am, Aquí otro ejemplo, primero es Samuel 12:20. Samuel dijo al pueblo, no teman, y ya sigue hablando y después dice, solamente teman al Señor y sirvan en verdad con todo su corazón. Entonces, otra vez, ese sentido de no se asusten, no tengan miedo, pero tienen que temer a Dios. Entonces, tenemos que pensar un poco en esos dos sentidos del concepto de temor y cómo vamos a expresarlo. Eh, de hecho, aunque no, muchas veces pensamos en el temor como algo malo, pero vemos versículos en diferentes partes de la Biblia donde habla de ese temor como algo bueno, algo agradable. Nehemías en su oración dice, está hablando a Dios, dice, esté atento ahora tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que se complacen en temer tu nombre. O sea, que nosotros, a nosotros nos agrada temer a Dios. De alguna manera es lo que quiere expresar aquí. Otro versículo está hablando en el libro de Isaías, habla del Mesías, dice que reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento. Todas esas palabras muy relacionadas con el libro de Proverbios también, ¿no? Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces, nuevamente es algo bueno. Y Dios aquí en Isaías 66 dice, a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Temblar es como una expresión de cuando tenemos miedo, ¿no? Pero aquí refleja el respeto, el honor que le tiene a Dios y a la palabra de Dios. Y un proverbio aquí. Dichoso el que siempre teme al Señor, pero el obstinado caerá en la desgracia. Entonces aquí el temor del Señor está asociado con ser dichoso, ser bendecido. ¿Qué es el temor? Bueno, temor, todos hemos sentido en algún momento temor, ¿no? Pero para definirlo con palabras, es un sentimiento de incomodidad y debilidad frente a algo que escapa a nuestro control y es potencialmente dañino. Que nosotros. Y el temor en sí, aunque es un sentimiento incómodo, pero no es un sentimiento malo en sí. Dios nos creó con la capacidad de sentir un temor apropiado y constructivo porque ese sentimiento nos protege del peligro. Si no tenemos ningún temor, por ejemplo, del fuego, nos quemamos. Si no hemos aprendido a temer la electricidad, como un niño pequeño puede jugar con un cable o algo así, puede lastimarse, puede quedarse electrocutado. O también cruzar una calle donde están pasando camiones y carros muy rápido, pues si no tenemos ningún miedo, nos vamos a quedar aplastados. Entonces, en ese sentido, tener temor, tener miedo, es algo necesario para nuestras vidas para poder sobrevivir, ¿verdad? Y los niños tienen que aprenderlo, aprender de qué deben tener temor y de qué no, ¿verdad? Porque, pues,
existe una realidad, un mundo real que es, muchas cosas están fuera de nuestro control y pueden ser peligrosas. Pero también con la caída, el pecado de Adán y Eva, ¿no? Comenzamos a tener temores distorsionados, temores destructivos que nos hacen daño a nosotros. En lugar de protegernos del daño, del peligro, más bien nos causan daño o nos provocan a tomar decisiones equivocadas que nos perjudican. Entonces, hay una diferencia entre los temores constructivos y destructivos, y depende si a qué tememos, ¿no? Si lo que tememos o a quién tememos es lo que debemos de temer o no. Si esos temores nos alejan de Dios o nos acercan a Él. Y nuestros temores revelan a quién o a qué servimos. Si tememos y servimos al mundo, a la gente o a Dios. Entonces, tenemos esos temores constructivos, ¿no? Temores que nos protegen, que nos hacen bien, y tenemos temores destructivos. El temor, perdón. Jesús también experimentó el temor en Getsemaní. Podemos ver que habla de que estaba muy angustiado y turbado. ¿Por qué? Porque se estaba enfrentando a esa realidad de que muy pronto experimentaría la copa de ira de Dios. O sea, él recibiría ese castigo que nosotros, y es algo espantoso, ¿no? Y él sentía ese miedo en ese momento, pero en lugar de que eso lo hiciera alejar de Dios o huir, lo hizo acercarse al Padre en oración y de una manera como muy genuina, muy auténtica. Dice que derramó su angustia, su sudor era como gotas de sangre. No se alejó huyendo de ese miedo, sino que aún a pesar de todo lo que sentía, se acercó a Dios en ese momento de miedo, porque su temor a Dios era más grande que su temor a lo que le iba a suceder. Ahora, el temor destructivo. Nos sentimos débiles, incómodos o paralizados cuando nos enfrentamos a nuestros temores y ansiedades, eh, a veces que nos destruyen. Cuando tratamos de suprimirlos, no queremos reconocer lo que estamos sintiendo, o huimos cuando no debemos de huir, y esos temores nos persiguen, se convierten en tiranos que nos destruyen porque no nos permite hacer lo que debemos hacer en la vida. Am, y esos temores nos hacen perder la confianza en Dios y nos alejan de Él. Entonces, bueno, ya hemos hablado de temores constructivos y temores destructivos. ¿Qué es el temor del Señor? Ese es el temor que nos lleva hacia Dios y corrige nuestra visión de Él. Es un temor bueno, positivo, saludable. Y la sabiduría que viene de Dios, así como nos enseña el libro de Proverbios, está basado en parte de ese temor de Dios y también produce el temor de Dios. O por decirlo de otra forma, esa sabiduría nos hace conscientes de la abrumadora, impresionante, temerosa majestad de Dios. Podemos sentir nuestra impotencia, nuestra total dependencia de su misericordia, y eso nos hace sentir humildad. Sabemos que no somos nada y Él tiene todo el poder. Y
eso no, a veces nos incomoda, nos hace sentir miedo y nos hace sentir terror, aún sabiendo que Dios es bueno. Cuando a veces nos sentimos muy confianzudos, ¿no? Y tenemos demasiada certeza en algunas cosas en la vida. Y eso puede convertirse en falsa certeza o presunción. Y el temor del Señor nos quita esa certeza y nos hace sentir y entender que Dios puede hacer lo que Él quiera. Nosotros no tenemos el control, no podemos decirle lo que tiene que hacer. Entonces la presencia de Dios expone nuestra desnudez o debilidad humana y nuestro egocentrismo. Entonces, de esa manera, el temor del Señor nos da sabiduría porque nos ayuda a reconocer lo que somos y lo que no somos. Okay. Ahora, pensando más en ese concepto, ¿no? ¿Qué es el temor del Señor? Para poder entender y traducir bien ese concepto, vamos a ver diferentes versículos que nos dan pistas, nos ayudan a entender más sobre el temor del Señor. Aquí en Proverbios, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Eh, Sigue hablando de los necios, odiaron el conocimiento y decidieron no temer al Señor. 2:5, entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios. Podemos ver en todos esos versículos el fuerte vínculo entre esas palabras de sabiduría y el temor del Señor. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría, en cambio, teme al Señor y aléjate del mal. El temor del Señor enseña sabiduría, la humildad precede a la honra. Entonces, ese vínculo, ¿no? Que el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. El temor del Señor enseña sabiduría. Ese reconocimiento de quiénes somos, de nuestra posición frente a Dios Todopoderoso, nos enseña sabiduría a través de la humildad. La verdadera humildad y el temor del Señor conducen a riquezas, a honor y a una larga vida. Bien, entonces vemos que esa frase, esa palabra, el temor del Señor, está muy vinculado con todo el concepto de lo que es la sabiduría y también con el concepto de humildad, que también está vinculado con la sabiduría. Entonces, el temor del Señor causa humildad y el humilde teme a Dios. El orgullo usurpa el lugar más alto que pertenece solo a Dios. O sea, el orgulloso se cree tan importante que realmente se pone a sí mismo en el lugar de Dios. La mayoría de las palabras que hablan del orgullo humano también se usan en el sentido bueno para referirse a la majestad y la grandeza de Dios. Y eso es como otra ilustración de la manera en la que el orgullo de una persona es lo que le hace ponerse o considerarse como en el lugar que realmente pertenece solamente a Dios. Eh, la barrera más grande para el temor del Señor es nuestro deseo de controlar nuestro pequeño mundo. En lugar de obedecer a Dios, queremos hacer las cosas a nuestra manera. Queremos evitar todo lo que nos obliga a salir de nuestra zona de confort, pero para conocer verdaderamente a Dios, tenemos que estar dispuestos a experimentar a Dios más allá de los confines de nuestra comodidad. O sea, que tenemos que salir de esa zona de confort para poder
eh, conocer a Dios como realmente es y no como como lo hemos pintado, como algo que podemos controlar, que lo tenemos encajonado, que Dios es aquí y Dios dice eso y yo aquí tengo mi vida y puedo hacer lo que Él dice cuando yo quiera y cuando no, no. Ahora, conceptos opuestos, ¿no? Porque muchas veces para entender un término tenemos que entender no solamente las ideas relacionadas, sino las ideas a las que están opuestas a ese concepto. Entonces, el temor del Señor está muy relacionado con la sabiduría y la humildad. Está opuesto al las palabras, los conceptos que vemos aquí. El temor del Señor es aborrecer el mal, el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa yo aborrezco. No envidies a los pecadores, en cambio siempre teme al Señor. Eh, el temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. Entonces, pues el opuesto a la humildad, ¿no? Orgullo, arrogancia y también el pecado, el mal camino, hacer el mal, el hablar perversamente o temer al ser humano en lugar de temer a Dios. Todos esos son conceptos opuestos al temor del Señor. Entonces, podemos decir, el temor del Señor es la única respuesta apropiada a la asombrosa santidad de Dios y su abrumadora grandeza. Si no tememos a Dios, quiere decir que de alguna manera realmente no lo hemos conocido, no hemos entendido quién es realmente. Experimentamos ese temor cuando captamos la realidad de quién es Dios y quedamos asombrados por la enorme brecha entre el único ser increado y nosotros sus criaturas. Entonces, cuando uno conoce verdaderamente a Dios, tiene un sano temor de Él. Y encontramos en muchos versículos en la Biblia, ese temor está relacionado con el temor al castigo. Okay. El temor del Señor implica profundo arrepentimiento. Cuando uno está consciente de haber pecado, de haber ofendido, se arrepiente de veras, eh, odia el pecado y ya no tiene ningún deseo de volver a hacer eso. Y eso produce obediencia, va a hacer lo que Dios quiere. Una persona que teme a Dios tiene profundo respeto por su voluntad, por sus caminos y si se siente tentado a hacer algo que a Dios no le agrada, recuerda el juicio de Dios que viene y siente temor y eso le disuade de hacer lo malo. Los conceptos relacionados, bueno, como ya hemos hablado del temor del Señor, esos conceptos relacionados incluyen la humildad, la santidad, la obediencia a la ley y el conocimiento de Dios. El tener el temor del Señor trae una recompensa que es un tipo especial de sabiduría. No es, pues hemos visto que esa palabra sabiduría realmente puede hablar de muchas cosas, ¿no? Puede hablar de una persona hábil para hacer artesanía, puede hablar de una persona que como muy astuta, ¿no? Pero la sabiduría asociada con el temor del Señor no es una sabiduría humana, se puede decir, no es una sabiduría que se origina en nuestra propia inteligencia. Este, rápidamente, ¿por qué temer al Señor? ¿Por qué debemos de temer al Señor? La Biblia también nos da, y el libro de Proverbios nos da razones por temer al Señor.
Por ejemplo, aquí 10:27, el temor del Señor prolonga la vida, pero los años del malvado se acortan. En el temor del Señor hay confianza segura y a los hijos dará refugio. Con amor inagotable y fidelidad se perdona el pecado. Con el temor del Señor el mal se habita. Las recompensas de la humildad y el temor del Señor son la riqueza, el honor y la vida. Entonces hay beneficios de temer al Señor. También, ¿por qué temer al Señor? Porque es soberano. Con sabiduría fundó el Señor la tierra, con inteligencia estableció los cielos. Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. No hay sabiduría humana, ni entendimiento, ni proyecto que puedan hacerle frente al Señor. Se prepara al caballo para el día de la batalla, pero la victoria es del Señor. Entonces, todos esos versículos de Proverbios hablan de que, a final de cuentas, Dios es el que sabe y el que controla, y también es por eso que debemos temer a Él. Otro motivo por temer al Señor, eh, Él nos evalúa nuestro comportamiento. Todos los caminos del hombre están delante de los ojos del Señor y Él observa todos sus senderos, o sea, todo nuestro comportamiento en la vida. En todo lugar están los ojos del Señor observando a los malos y a los buenos. Todo camino del hombre es recto ante sus propios ojos, pero el Señor sondea los corazones. Otro motivo, ¿no? Porque el Señor nos ve lo que hacemos y odia y aprueba diferentes conductos. Porque el Señor aborrece al perverso, pero al íntegro le brinda su amistad. El Señor aborrece a los de corazón perverso, pero se complace en los que viven con rectitud. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Y no solamente odia o aprueba, sino también recompensa o castiga la conducta. Dice, la maldición del Señor está sobre la casa del impío, pero Él bendice la morada del justo. El Señor no dejará que el justo pase hambre, pero se niega a satisfacer los antojos del perverso. El Señor aprueba a los que son buenos, pero condena a quienes traman el mal. Bueno, también en el Nuevo Testamento vemos que también habla del temor del Señor. Por ejemplo, en Lucas 7:16, dice que los que presenciaron los milagros de Jesús temieron a Dios por lo que vieron. Y Jesús enseñó a sus seguidores temer a Dios como antídoto contra temer al ser humano, contra el temor del hombre ante la persecución, que es más importante pensar en Dios y en honrar a Él, obedeciéndole, que pensar en lo que el ser humano puede hacer a uno. La iglesia primitiva temía a Dios y eso provocó un avivamiento aquí en Hechos 2, 43, 9, 31. Los motivó a adorar y a evangelizar y a ser santos. El apóstol Pablo y también el apóstol Pedro mandaron a los creyentes a temer a Dios. Y aquí la cita bíblica hablando del temor del Señor. A ustedes, mis amigos, les digo que no teman a los que matan el cuerpo, pero después no pueden hacer más.
Les voy a enseñar más bien a quién deben temer. Teman al que después de dar muerte tiene el poder para echarlos al infierno. Así les aseguro que a él deben temerle. Entonces, pues hemos visto muchos aspectos de lo que es ese concepto del temor del Señor en la Biblia. Creo que voy a regresar a la diapositiva que resume lo que es ese concepto. Bueno, voy a intentar hacerlo. Am, bueno, creo que voy a dejar esta diapositiva aquí para que estemos pensando en ese concepto y ahora quiero que hablemos de cómo traducir ese término, ¿no? Porque pues cada lengua tiene una palabra que habla de ese sentimiento de temor, de miedo. Tal vez hay varias palabras, como en español, que existe miedo, temor, pavor, eh, varias palabras, ¿no? Entonces, a veces hay opciones y se puede escoger cuál es la apropiada. A veces puede existir una palabra, pero uno dice, pues no, eso solamente se asocia con cosas espantosas y terribles y malas y no quiero usar esa palabra. Entonces, eh, se busca usar una palabra que es más como respeto, honor. um, Y vemos que varias versiones en español hacen lo mismo, usan esas palabras de respeto, honor. am, y, y bueno, cada uno de ustedes va a tener que tomar esa decisión, ¿no? No, yo no conozco, no hablo cada uno de esas lenguas como para decir, pues aquí sí, aquí no. Am, pero creo que diría que no seamos demasiado prontos a descartar la, la posibilidad de usar una palabra como temor o temer, porque tal vez la palabra respeto o honor, honrar, no, se nos hace más cómodo, ¿verdad? Nos sentimos como que es más cómodo pensar en respetar a Dios y no en a temer a Dios, pero tenemos que pensar a qué nos lleva esa palabra, a qué nos lleva ese concepto, porque en la Biblia el temor del Señor nos lleva a reconocer quiénes somos y nos lleva a querer obedecer a Dios y a no querer eh, desobedecer a Dios, ¿no? Am, y a veces podemos respetar a alguien. Yo lo respeto, pero usted haga su vida y yo hago la mía, ¿no? Podemos decir, bueno, honramos a alguien y lo celebramos, le hacemos una fiesta en su honor, pero eso no quiere decir que voy a hacer todo lo que me dice, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que implica esa palabra? Qué es lo que nos lleva a entender acerca de cómo ese sentimiento afecta nuestro comportamiento, ¿no? Y bueno, me gustaría comenzar a escuchar de cada equipo, de lo que han usado en la traducción. Vamos a pasar el micrófono aquí y también vamos a dar la oportunidad a los que están conectados en Zoom para que digan
¿Cuáles son los que ya han tomado la decisión? Así se va a traducir ese término clave para que explican lo que han decidido y sus razones. Y a los que todavía se están debatiendo de cómo lo van a hacer, también pueden expresar sus dudas. Bueno, mi pregunta es, ¿temor y miedo en español es lo mismo o hay una diferencia entre miedo y temor? ¿Ocupan temor porque es más formal para hacer una escritura? Bueno, lo digo porque yo hablo un español de pueblo, entonces Ujú. hay palabras que es lo mismo o no es lo mismo, llega a mi mente. En este caso, temor, pues es lo mismo temor que miedo o hay una diferencia entre esas palabras, porque no veo que diga miedo, todo es temor, temor, temor. Ujú. Entonces, esa es mi primera Sí. pregunta. Bueno, voy a dar el lugar a algunas personas aquí que tienen el español como su lengua materna, a ver qué quieren comentar. Muy buena pregunta. ¿Son realmente sinónimos y pueden ser usados en contextos a veces indistintos? Pero realmente miedo siempre tiene una connotación más negativa que temor. Eh, es como que temor también se puede usar para cuando somos prudentes, por ejemplo, eh, antes de cruzar la calle. A veces temor es como un sinónimo de prudencia, pero miedo siempre es negativo. Por eso es que las versiones prefieren usar temor, porque también puede incluir como dijo Raquel, los temores constructivos, los que nos ayudan para bien. Entonces, yo creo que sí hay esa diferencia en español. Puede ser mi percepción como nativo, puede ser que otro diga que es igual, pero eso es lo que yo veo. Estoy de acuerdo con lo que dijo José, y también como otro sentido que se le da a esa palabra temor, y creo que lo estuvimos discutiendo, Meinardo, no sé si tú estabas en el taller de Gálatas, había un verso, no me acuerdo ahora, que decía, o sea, las diferentes versiones en español tenían diferentes cosas. Unos decían, temo que tal cosa, y otro decía, me temo que tal cosa. Y para mí, ya puede ser que esté mal, pero si yo digo temo tal cosa, no siento un temor grande, pero tengo como algo de temor con duda. Pero si digo me temo que tal cosa, ahí no expresa nada de miedo. Si yo digo me temo que va a pasar tal cosa, me temo que no voy a poder, no es que tienes miedo, no es que tienes temor, es que eso puede incluir duda, puede incluir otras cosas de que algo no se va a realizar o algo así. Y entonces, pero a mí me llamó la atención que en diferentes versiones en español tenían temo y me temo. Y también como esto a veces cambia de un país latinoamericano a otro, pues yo pensé, pues debe estar bien. Son en las versiones que ya han sido muy probadas y todo eso, pero que es otro sentido, entonces hay que ver bien el contexto, como dijo él. Cuando... Ujú. Bien, sí, siempre cuando se habla de ese término clave en las Biblias en español, a veces usan respeto, honor, a veces usan temor o temer, pero nunca usan miedo, ¿no? Nunca usan tener miedo, tener pavor, la idea de asustarse, porque esos son conceptos distintos, ¿no? Pavor es como horror, ¿no? O el miedo es siempre tiene ese sentido negativo de que algo malo va a pasar, mientras que temor tiene más ese matiz de respeto a un posible peligro, tal vez. Así que,
Pero bueno, no todas las lenguas tienen todas esas palabras con diferentes matices y diferentes implicaciones. Tal vez puede ser una sola palabra y uno tiene que evaluar si es apropiado o no usar esa palabra y que ya con el tiempo y con el contexto, el lector de la traducción vaya entendiendo qué implica tener temor de Dios. Tenemos un comentario de Wilf en Zoom. Bien. Dos observaciones. Yo siento que la palabra temor en sí, fuera del contexto bíblico, tiene un significado, que es como tener miedo hasta temblarse del miedo. Perdón. El segundo es que el concepto bíblico de temor cambia, porque incluye el respeto a Dios, incluye obediencia a Dios, pero ese concepto no es el concepto de temor fuera del concepto bíblico. Y nosotros no tenemos el concepto bíblico en nuestra lengua. Nuestra lengua es, digamos, no tiene esa historia de usarse dentro de un contexto bíblico la palabra temor, aunque tenemos. Entonces, cuando decimos temor en nuestras lenguas, implican otras cosas que es realmente un miedo, como cuando, por ejemplo, un niño tiene miedo a que le muerda el perro, o el niño tiene miedo que a lo mejor ya tiene miedo porque sus amigos le pegan. Entonces, si ponemos miedo en la Biblia, pensamos, nuestra mente va, no, es que siempre va a ser malo. Pero así fue, siento yo que así fue para la palabra del español temor también. Pero ya dentro del contexto bíblico ya ha cambiado porque se ha estudiado, se ha usado la palabra a través de la historia en esos sentidos. Entonces ha adquirido más, puedo decir, más peso o ya tiene más variable el contexto en donde se puede usar. Más Eh, ent- manera de Ajá, entender más esa manera palabra. de entender. Entonces, a veces pienso yo que no debo de tener tanto miedo de usar una palabra, aunque tal vez se entienda que es realmente la palabra temor, por ejemplo. Puedo usarlo, aunque sí en este momento se entiende que es un miedo, pero ya enseñando en el contexto bíblico y la palabra va a ir cambiando o adquiriendo más peso semántico, así como lo vayamos usando. Sí, tengo un comentario y también José tiene un comentario. Y eso es que aunque no está tan presente en el libro de Proverbios, pero también muchas veces cuando se habla en la Biblia de temer a Dios o temer al Señor, se traduce como adorar. ¿Y por qué? Porque en ese contexto se está usando, digamos, fulano es una persona que teme a Jehová. Quiere decir que Jehová es su Dios, es aquel a quien adora, a quien sirve, a quien obedece, ¿no? Y esa es parte de ese concepto de el temor del Señor, es que Él es mi Dios, a Él adoro, a Él sirvo. Hasta un poco el concepto de rendir culto va dentro de ese concepto de temor del Señor. Am, eso no quiere decir que todas las veces que aparece lo vamos a traducir de la misma forma, porque en algunos contextos tal vez no se va a entender. Si usamos teme a Dios, se va a entender como solamente la actitud y no
no el lado de la adoración, y ese lado de la adoración es lo que está más importante en ese pasaje. Pero también es una parte de ese concepto total, sí, todo Y, ese cier- y concepto cierto, ajá, y cierto que en todo el texto bíblico, desde Génesis hasta Apocalipsis, eh, el significado de temer o temor a Dios cambia un poco, ¿no? Ya hablando en el Nuevo Testamento, el eunuco que Felipe bautizó, él era una persona que temía a Dios, quería decir que él conocía o que obedecía o que creía en Dios. Ujú. Sí, exactamente. José. Sí, iba a comentar nomás que, así como dice Will, nosotros en español tenemos toda una historia ya con la palabra temor y miedo, pero en los idiomas a veces hay solamente una palabra que más se refiere a lo negativo. No era muy diferente con el pueblo de Dios. O sea, cuando ellos conocen por primera vez o cuando ellos usaban la palabra temor, era más referido al miedo negativo. Solo que después se fue desarrollando el concepto y especialmente en los libros de sabiduría existen para explicar este concepto, ¿no? Eh, Recuerdo nomás un pasaje en Éxodo 14 donde dice, y es tan claro el contraste, dice que los israelitas dejaron de temer a Dios para temer a a los egipcios cuando ellos estaban huyendo por el desierto. Entonces muestra el contraste de cómo siempre el temor también incluye esa idea de miedo, ¿verdad? Pero cómo puede cambiar si lo hacemos hacia Dios y si lo hacemos hacia las cosas de este mundo. Entonces, no tener miedo también de usar esa palabra, valga la redundancia, no tener miedo de usar esa palabra, ¿verdad? Temor en nuestros idiomas, aunque sea negativo, porque de alguna forma también lo tenemos que desarrollar y estos libros de sabiduría van a ayudar a explicar el concepto mejor que nada. Ujú. Muy bien. Tenemos en el chat un comentario de Areli que dice, pienso que el miedo es más un sentimiento negativo, pero no siempre lleva a cambiar algo en el interior. No lleva a la idea de cambiar de actitud por gratitud. Entonces, pues regresando a esa cuestión de que la diferencia entre miedo y temor, ¿no? De que eh, el miedo no siempre lleva a uno a tomar las decisiones correctas. Un comentario aquí, si podemos llevar el micrófono, por favor. Bueno, creo que nosotros, no sé si los otros zapotecos lo tengan, pero nosotros tenemos una palabra para miedo que es sieb, como es un verbo. Entonces, aparte de eso, tenemos seblazo. Eso es como tener eso, pero en el corazón. Le añadimos la palabra corazón, seblazo. Entonces, eso es lo que estamos usando para temor o temer a Dios, seblazo a Dios, seblason Dios. Entonces, no es miedo exactamente, pero tampoco es algo así, es algo como cuando uno va a hacer algo y no se atreve a hacerlo por ese seblazo. Y aparte es el miedo de pavor, de tener miedo a que pase algo. No, ese es diferente, ese es siep. Entonces en zapoteco nosotros no hemos tenido tanto problema con eso porque tenemos esa palabrita que es la que usamos ahí en Proverbios, el temor a Jehová. Entonces no sé cómo estén los otros zapotecos para eso. Sí, a mí me gustaría escuchar los diferentes idiomas, lo que ellos tienen, porque Leo acaba de mencionar algo que, por ejemplo, estamos hablando de la palabra temor en español, que es un sustantivo, pero en muchos idiomas es un verbo. Y, por ejemplo,
en el Mixteco, donde yo estoy trabajando allá, ellos, si yo digo, yo no puedo decir el temor porque no tienen algo así como temor. Lo más cerca y lo único hasta ahora que tienen es como, es un verbo que significa como estoy asustado o algo así. Y entonces cuando yo la uso, que digo, por ejemplo, estoy asustada, todo el mundo viene a preguntarme, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? O sea, no está relacionada con nada. Y entonces, pues no la hemos podido usar, creo que en una o dos ocasiones, y hay que chequearla, ¿verdad? Con la comunidad, pero el resto usan algo como, no adorar, como honrar. Ujú. Tiene que ver algo como con honrar al Señor, pero yo no sé si esto de que estamos hablando de temor, pero tienen un verbo también a veces, eso es como difícil buscar. Y no sé si tiene una connotación, pero me gustaría escuchar porque me aprendo de todo. Tenemos un comentario en Zoom de Profeta. Nada más para comentar lo que nosotros hemos estado haciendo en el Nuevo Testamento. Hemos estado utilizando la palabra, depende del contexto, hemos estado utilizando la palabra miedo en algunos lugares, en otros lugares hemos estado ocupando la palabra respeto, pero todo va dependiendo al contexto. Y me da mucho gusto escuchar de Loxicha que tienen una palabra para indicar temor. Lamentablemente nosotros en el Zapoteco de Tilquiapan, hasta ahorita pues no hemos encontrado una palabra que digamos, sí queda y puede quedar en todos los demás lugares. Gracias. No sé si ayuda, pero para un comentario nomás, en una lengua de Paraguay donde trabajamos, ellos no tienen palabra para miedo tampoco, como algo negativo así, o como verbo tampoco. Entonces ellos tuvieron que hacer la palabra eh, haciendo lo contrario a valentía. Entonces dicen, el temor es el sin valentía, el que no es valiente, porque ellos constantemente en la selva se enfrentaban con cosas, ¿verdad? Y el que no era valiente tenía miedo, ¿verdad? Entonces de ahí sacaron su concepto y para ellos quedó muy bien porque en cierta forma no es negativo, sino que uno ante Dios no se hace del valiente, dice, ¿no? Cuando uno teme a Dios, no se hace del valiente ante Dios. Y creo que Proverbios también, en cierta forma, transmite esa idea, ¿no? De no creernos nosotros orgullosos ante nuestros propios ojos, ante Dios, ¿verdad? En chinanteco tenemos una frase y bueno, su significado principal es la obediencia. Entonces, cuando dice el que teme a Jehová o el que teme a Dios, quiere decir principalmente el que obedece a Dios, pero tiene también un significado secundario que es creer. Entonces, el que cree en Dios, o el el que cree y obedece. Pero sin pierde la idea de que tiene de temor. Y puedo usar la palabra temor, el que tiene miedo a Dios. Es que Ajá, pero me parece mejor que lo que dice el que obedece o el que se somete a Dios. de hecho, esa idea de el que se somete a Dios o someterse a Dios, sí lleva una gran parte de ese significado, ¿no? De obedecer, que ese temor a Dios implica y nos lleva a obedecer y a adorar también.
Mm, Bueno, a ver, tenemos 5 minutos más. En náhuatl, ¿cómo se traduce esa idea del temor del Señor o temer a Dios? Bueno, nosotros ahorita que estamos aprendiendo bastante, es interesante escuchar todo, porque aquí mi compañero, como nosotros nos dividimos los capítulos, entonces mi compañero puso como de adorar, como engrandecer el nombre de Dios. Pero escuché también que tiene la idea. Pero ahorita ya tal vez con todos los comentarios, podría yo decir de que podríamos quedarnos nosotros con esa palabra miedo. Nosotros usamos una palabra que decimos y está más maulla. No es lo mismo decir el que tiene miedo, sino más bien como aquel que tiene precaución. Aquel que tiene precaución, entonces para nosotros es más viable utilizar eso. Y está más maulla. No es el que tiene miedo, es el que tiene precaución. Entonces podría ser que eso nos ayude más. Y ya dependiendo del contexto, cuándo es honrar, cuándo es engrandecer. Creo que eso lo vamos a hablar como equipo nosotros aquí. Muchas gracias. Quiero que busquen, pues no solamente aquí en Proverbios, sino en toda la Biblia, ¿no? Donde se encuentra esa palabra de temer o tener temor, hablando de Dios y considerando qué palabra, si la misma palabra puede funcionar en todos esos conceptos, en contextos, o si va a ser necesario traducir con otra palabra algunas veces, y si los que estudian la Biblia pueden ir formando su concepto de lo que es el temor a Dios a través de todos esos contextos en los que aparece, o cómo lo tienen que hacer, pero sí considerar muchos contextos para ver si la misma palabra cabe en todos esos contextos. Voy a dar lugar primero a David y después a Profeta. Hermana, yo estaba checando acá en Paratex, estaba yo verificando que hay 35 elementos de amor en toda la Biblia. Y sí, estaba yo también analizando esa palabra que dijo el hermano Hilario de en vez de miedo, nosotros en nuestra lengua materna náhuatl pusimos como engrandecer, adorar. Entonces, sí, vamos a analizar esa parte. Ahorita estaba yo analizando lo que dijo el Will, que no es lo mismo pues de tenerle miedo y ahora sí que de adorar. Entonces, algo así coincide con lo que dijo el hermano Hilario. Entonces, estaba hablando ahorita Paratex, sí tenemos hay 65 elementos que habla, es del temor. Entonces, vamos a verificar en todo cómo está escrito en las demás, pues, lo que estemos traducido ya.